A veces los lugares esconden más que solo paredes, calles o árboles. Hay rincones del mundo donde las historias cobran vida, donde el eco de los susurros del pasado todavía resuena, donde las sombras parecen cobrar forma y el ambiente simplemente se siente diferente. No importa si creemos en fantasmas, demonios o entidades desconocidas, lo cierto es que hay sitios que parecen cargados con una energía especial, lugares donde el tiempo parece detenerse y las leyendas se vuelven difíciles de ignorar. Hoy te llevaremos a aquellos lugares que esconden secretos y que, sin pensarlo, se convirtieron en escenarios de historias perturbadoras. Para el primer escenario, vamos a ubicarnos en el norte de México, más específicamente en Monterrey, en el estado de Nuevo León. La noche del 2 de marzo del 2006, en la calle Montecassino de la colonia Cumbres, se presenció uno de los casos más mediáticos que ha tenido México por un asesinato. Diego Santoy Riverol, de entonces 21 años, era un estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hijo segundo de 3 hermanos, acomodado en una familia de clase media. En cuanto a la escuela, se decía que Diego tenía buenas calificaciones y hasta era considerado un genio, dado que tenía un coeficiente intelectual de 122 puntos. Era fanático de los cómics y solo había tenido antecedentes penales por intentar robar unas cervezas cuando tenía 16 años. Luego tenemos a la segunda implicada en estos hechos, Erika Peñacos, quien provenía de una familia que constantemente tenía conflictos. Ella era hija de 2 astrólogos que pertenecían a cadenas televisivas locales. Sus nombres, Gonzalo Peña y Teresa Cos. Ellos constantemente abandonaban a sus hijos, pues Gonzalo se desentendía y Teresa tenía varios viajes de trabajo. Además de esto, los que convivieron con ellos mencionaban que constantemente tenían pleitos fuertes en su familia. Aquí hay que recordar que Erika tenía una hermana mayor y 2 medios hermanos por parte de su mamá, pero que tuvieron el apellido del padre de Erika. Estos últimos son de vital importancia para comprender la historia, y otro dato relevante es que Erika y su hermana mayor, Azura, fueron quienes cuidaban de sus medios hermanos. Ahora, respecto a la relación, Erika y Diego estuvieron de novios 3 años antes del incidente, y los que estaban a su alrededor siempre decían que era una relación donde Diego cumplía los caprichos de Erika, y ella lo manipulaba constantemente, de modo que la relación hacía que los demás se mantuvieran alejados. Otro dato relevante es que Diego constantemente jugaba con los medios hermanos de Erika, sobre todo ante la complicada relación que tenían con todas las integrantes de su familia. Pues como ya mencioné, sus padres estaban ausentes y el hecho de que Erika y su hermana se tuvieran que hacer cargo de los niños sembró un rencor bastante importante. La relación en algún punto se volvió insostenible, y todo detonó porque en un encuentro sexual terminan casi embarazados, por lo que Erika decidió terminar con la relación. Después de ello, Diego y Erika tenían reencuentros constantes. No solo eran románticos, sino también sexuales. De hecho, eran frecuentes que se dieran porque los papás de Erika nunca estaban en casa, y es en uno de estos reencuentros que sucedieron todos los hechos que a continuación te voy a narrar. La madrugada del 2 de marzo del 2006, Erika se comunicó con Diego para poder tener uno de estos encuentros. Para esto, Diego estaba en casa de su amigo, quien le pidió que lo llevara a casa de Erika. Esa noche sus padres no estaban porque la mamá de Erika salía a una convención esotérica y el papá se encontraba en un concierto al cual el medio hermano de ella iba a asistir, pero al final no se concretó, lo cual resultó en un evento bastante desafortunado. Aquí quiero que estés consciente que existen diversas versiones de lo que ocurrió y vamos a explorar cada una de ellas. La llegada de Diego se daría entre las 4:15 y 4:30 de la madrugada a casa de Erika, para posteriormente a las 4:55 de la mañana se pondría un pasamontañas, cubriría sus zapatos con una cinta para no dejar huellas, y como conocía la casa, pudo entrar con un código que solo los que vivían y trabajaban ahí conocían. Además de esto, dobla una barra de metal para intentar dar la impresión de que fue un robo. En esta versión, hay 50 minutos en los que existe un vacío, pues Diego no hace nada. Luego pasa a fumarse un cigarrillo en la sala del hogar y cortar un cordón de la persiana de la sala, para después dejarlo en la cocina de la casa. En ese momento, se supone que el hermano menor baja a la cocina y Diego lo ataca con un cuchillo, para después esconderlo en el cuarto de lavado con unas cobijas. Luego de esto, decide subir las escaleras y se encuentra con la empleada doméstica del hogar, a quien amenaza con una pistola y la encierra en el baño. Luego de esto existe un vacío de 1 hora en la que no se sabe qué fue lo que hizo Diego, pero supuestamente después está a la hermana menor en su cuarto y mueve a la empleada doméstica a otro baño para volverla a encerrar. Después llegaría la secretaria de la mamá de Erika,
a eso de las 8:30 de la mañana, y entra a unas oficinas que estaban en la parte de atrás de la casa de la familia Peña. En su testimonio, se recogió que escuchó a Erika decir que había reconocido a Diego, y después de eso, ellos suben al segundo piso de su casa para ponerse a discutir, pero la secretaria interrumpiría este momento para poder darle unos recados que le habían dejado. En esta conversación, Erika nunca mencionó que Diego estaba en la casa o lo que había hecho. Luego de esto, Diego ataca a Erika con un martillo y un cuchillo, a la par que hacía llamadas a su amigo. 2 horas después, mete a la empleada doméstica a la cajuela del carro de Erika y conduce a casa de su amigo para poderse cambiar de ropa. Inmediatamente, vuelve al auto y conduce para dejar en algún punto a la empleada doméstica. Aquí ocurre algo curioso porque se supone que Diego le da dinero a la empleada y así puede regresar a casa en autobús. Finalmente, Diego se da la fuga. A la 1 de la tarde, la secretaria encontraría a Erika, a quien notó que estaba herida, e inmediatamente llamó a la policía. En ese momento, supuestamente, aún no sabía lo que le pasó a los niños. Y es que aquí también ocurre algo curioso, pues la policía llegó a las 5 de la tarde, mientras que la gente de la televisora local se encontraba en el lugar 2 horas antes de la llegada de los policías. ¿El por qué? Tiene una teoría que vincula a los 2 hijos menores de la familia con el dueño de esa televisora, en la que Teresa Cos tuvo una aventura con el dueño, y de ahí salieron 2 hijos más pequeños, pero esto obvio no se sabía al ojo de la vida pública. También otro dato que es altamente probable es que estos niños fueran herederos de la fortuna de parte de su padre biológico. Pero bueno, otro hueco que queda en la historia corresponde con la hermana de Erika, pues durante todo el tiempo en que ocurrieron los hechos, ella mencionó que estuvo en su recámara sin escuchar nada. Durante la investigación, es importante decir que nunca se encontraron todos los materiales que usó Diego para cometer dichos actos. Ahora, hay muchas cosas que cambian entre versiones. En el caso de la presentada por la Procuraduría del Estado, lo que ocurrió con el hermano de Erika sucedió en el segundo piso, lo cual abre la pregunta de por qué nadie escuchó nada en la casa de la familia Cos. Otro punto es que difieren en cuanto a las horas de los hechos. La versión que dio Erika después del ataque coincide con la de la fiscalía hasta el momento en que Erika encontró a Diego, pero a los hechos le sumó que Diego en ese momento confesó lo que hizo con sus hermanos menores, y que aparte estaba bajo la influencia de ciertas sustancias. Además, en esa conversación le dijo que le quedaba poco de tiempo de vida, y después del supuesto ataque hacia Erika, Diego se acuesta a un lado de ella esperando a que la droga que se tomó le diera un tipo de sobredosis. Al ver que no hacía efecto, tienen una breve discusión en la que Diego le pide a Erika que lo mate con una navaja que tenía, pero Diego termina por atacar a Erika y clavarla en el cuello y pulmón. Además de que la remató, intenta escapar, pero a palabras de Erika solo era fingido. Luego ella se va a la oficina arrastrando, donde encuentra a la secretaria y finalmente la auxilian. Por último, revisaremos la versión de Diego Santoy. Para ello, debo decir que al inicio del caso y previo a todas las versiones impuestas, se manejó que en realidad Diego habría acabado con el medio hermano de Erika cuando éste la intentó defender. Incluso el propio Diego aceptaría esta versión de los hechos, pero después fue cambiada por otra. La versión final de él menciona que sí fue a casa de Erika por estos encuentros que tenían, e incluso fue ella quien le permitió la entrada a su casa. Ya en la cocina, mantienen una conversación en la que Erika se queja de su mamá y de sus medios hermanos, porque básicamente se hacían cargo de ellos. En ese momento, el pequeño baja y le dice a su hermana que se había orinado en su cama, por lo que Erika comienza a golpearlo. Ante este enojo, Erika agarra un cuchillo y le dice a Diego que tenía que acabar con él si la amaba, pero decide no hacerlo. Ante esto, le arrebata el cuchillo de las manos y se lo comienza a clavar a su hermano. Luego, lo llevan al cuarto de lavado y lo tapan con unas cobijas. Después de eso, suben a la recámara de los papás de Erika, donde se quedan en silencio unos minutos. En ese momento, la media hermana baja y se escuchan sus pasos en el pasillo. Es entonces cuando Erika toma una cuerda de la persiana y le dice que va a enseñarle un nuevo juego. Es en el procedimiento que ella le habla con dicha cuerda, hasta que no se mueve más y la tapan con una toalla. Después de esto, Erika le propone a Diego tener un pacto que acabaría con ambos. Para esto, tomaría un martillo y le pediría que lo golpeara cuantas veces pudiera. Diego se negó en un principio, pero luego aceptó. Erika, en un momento de lucidez, le pide que no se olvide de eliminar o llevar muy lejos a la empleada doméstica, para después autoeliminarse tirándose de un puente. Diego finalmente accede a hacerlo. Además de esto, hay una serie de datos que contradicen lo sucedido en las versiones oficiales, como que nunca se encontraron las cosas que utilizó Diego para poder cometer estos actos, o que nunca hubo una cicatriz en las heridas que se hicieron esa noche en el cuerpo de Erika. Finalmente, Diego Santoy Riverol fue acusado del asesinato
asesinato de los dos hermanos de 7 y 9 años, en Monterrey, Nuevo León, México. Un crimen que conmocionó al país. El 3 de marzo del 2021 recibió una sentencia definitiva de 71 años y 7 meses en prisión. Además, fue condenado a pagar más de 337,000 pesos en reparaciones a las víctimas por tratamiento psicológico y otros daños. Conocido como el asesino de Cumbres, pasará el resto de su vida en la cárcel. Este fue un caso mediático en México, por lo que una gran parte de lo que ocurrió después de los actos cometidos por Diego y Erika se pueden encontrar inclusive en YouTube. El único testigo de lo que ocurrió fue la misma casa de la familia Peña Cos. O bueno, así era hasta 2021, pues la casa fue vendida y demolida, por lo que lo único que queda son aquellos testimonios de esa noche, y en vista de que no hay una versión que coincida en hechos, la decisión de en qué creer queda en ti. Por lo que cuéntame, ¿tú qué crees? En el corazón de una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México, el bosque de Chapultepec, se esconde una leyenda que ha sido desmentida en repetidas ocasiones, pero que sigue inquietando a aquellos que la conocen. Se trata de una historia que nos lleva a una vieja casona, donde la oscuridad y el misterio se han mezclado por décadas. La leyenda cuenta que una anciana mujer, conocida como la tía Toña, aún ronda su antigua propiedad, incluso después de su muerte. Se dice que esta casa, ubicada en la tercera sección del bosque de Chapultepec, está habitada por un espectro que ha causado terror a aquellos valientes que se atreven a acercarse. Independientemente de si esta historia es real o solo un mito urbano, lo que nadie puede negar es que la leyenda de la tía Toña es una de las más aterradoras que la Ciudad de México tiene para contar. Pero, ¿quién fue la tía Toña? ¿Qué la llevó a convertirse en el personaje que hoy en día aterra a tantas personas? Hace muchos años, en esta casona vivía una mujer adinerada llamada Antonia, mejor conocida como la tía Toña. Era viuda y, según las versiones, se encontraba completamente sola en este mundo. Su única compañía eran los recuerdos y las sombras que rondaban su enorme y oscura casa. Pero un día, la tía Toña decidió cambiar su vida. Movida por la desesperación de la soledad, comenzó a invitar a niños de la calle a vivir con ella. Pensó que de esta manera encontraría la compañía que tanto le faltaba. Los rumores de su generosidad se esparcieron rápidamente, y pronto muchas personas en los alrededores del bosque comenzaron a admirar a la anciana por su bondad. Para todos, era una mujer buena y caritativa. Sin embargo, con el paso del tiempo, los niños comenzaron a portarse mal. Robaban objetos de la casa, destruían muebles y buscaban cualquier cosa de valor que pudieran encontrar. Un día, la tía Toña ya no pudo soportarlo más. Cegada por la ira, los sorprendió mientras buscaban dinero y otros objetos de valor. En un ataque de furia incontrolable, los golpeó hasta matarlos. Luego, en un intento desesperado por deshacerse de los cuerpos, los arrojó a la barranca que bordea su propiedad. Después de ese fatídico día, la culpa y el dolor consumieron a la tía Toña. Incapaz de soportar lo que había hecho, se quitó la vida en su propia habitación. Y así nació la leyenda de esta mujer atormentada por sus propias decisiones. Desde entonces, muchas personas aseguran que la casa donde ocurrió esta tragedia sigue habitada por el espíritu de la tía Toña. La casona, ubicada cerca del Panteón de Dolores, ha atraído a numerosos curiosos que buscan respuestas. Algunos de los que han explorado este lugar dicen haber visto la silueta de una anciana asomada por las ventanas. Otros afirman que el espíritu de la tía Toña se manifiesta de formas violentas, arrojando objetos desde las ventanas o haciendo ruidos extraños en el interior de la casa. Incluso hay quienes aseguran que el cadáver de la tía Toña se encuentra en la mansión, como si estuviera esperando que alguien venga a descubrir los horrores que esconde este lugar maldito. Inclusive, en YouTube puedes encontrar algunas exploraciones urbanas. Tal es el caso de este canal que te recomiendo muchísimo, conocido como Los Vázquez. Te dejo un pequeño fragmento y si te gusta el video, date una vuelta por su canal. Sí. Vamos a encontrar la famosa casa de la tía Toña. Vean estos retrasos, eso es un problema. Ahorita está el viento a todo lo que da y el dron es peligroso volarlo justo así. Está la casa, ahí está la casa. Quédate. Vean nada más. Si la cuidan, güey, ¿sabes por qué? Porque me aparece esto, güey. El RC, que casi no hay señal. Y se supone que el dron es guiado por satélites. Entonces es probable que aquí específicamente haya una red para que no vuelen drones. Y eso está cabrón. Güey, es probable que sea el lamento de los niños, porque aquí, justo aquí, pasando esas plantas, es donde está la barranca. Y no nos queremos acercar mucho de este lado, porque aquí luego si te vas para allá, está de bajada. Entonces ahorita vamos a encontrar otro acceso al barranco donde podamos grabar unas tomas. Lo único que sé y que estoy consciente es que cada vez nos estamos acercando, ya estamos más cerca de la casa de la tía Toña, y la vibra cada vez es más pesada, güey, ¿estás de acuerdo?
Se ve, pero en la cámara no. No se ve en la cámara. No se ve en la Ya cámara. prendieron otro foco. Por supuesto, como muchas leyendas urbanas, esta historia ha sido desmentida en numerosas ocasiones por las autoridades y expertos en el área. Algunos aseguran que no hay evidencia de que algo así haya ocurrido realmente, y que todo es producto de la imaginación popular, pero más allá de la veracidad de los hechos, la leyenda de la tía Toña ha quedado grabada en la memoria colectiva de los habitantes de la Ciudad de México. Es un recordatorio de cómo las historias de terror se entrelazan con nuestra relación con la muerte y lo desconocido. Quizás la historia de la tía Toña solo sea un mito, pero para aquellos que han sentido su presencia, la leyenda está más viva que nunca. Y hasta aquí el video de lugares que cuentan historias aterradoras. Cuéntame, ¿te gustó este video? Por favor, deja tu comentario en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima.